Son las 7:11. Bueno, nos queda muy poco para la elección del domingo. Las cosas ya se van cerrando en cuanto a los, mítines de campaña. Los candidatos ya van, terminando esta contienda. La incertidumbre sigue de alguna forma arropando este último tramo del proceso. Hay una ley que impide, la difusión de sondeos. ¿Quién pasará finalmente a la segunda vuelta? Esa es una primera pregunta. Y lo otro, ¿cómo se va a hacer en el próximo quinquenio con un Congreso que, a la luz de los datos que se tienen, pues se vislumbra atomizado? Está con nosotros el doctor José Barba Caballero, candidato al Congreso por Cambio Radical con el número 2, quien además de ser un político de larga data, es un sesudo y minucioso analista político, así que de ambas cosas, tanto de su campaña y de lo que va a pasar en el Congreso, de llegar él a una curul, que parece ser lo más probable, pues viene bien también conversar con él este último tramo de la campaña. Doctor Barba, gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado. ¿Qué ha pasado con Cambio Radical que no ha tenido un candidato presidencial? Eso por un lado. Y lo otro, si tuvieran un candidato, o mejor dicho, si tuvieran que apoyar a un candidato presidencial, ¿quién sería? Nosotros en principio tomamos la decisión de no llevar un candidato presidencial e ir al Congreso básicamente a construir una bancada de oposición, a fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo y a tratar de ponerle las pilas a ese monstruo de insensibilidad, burocratismo y corrupción que es el Estado peruano en su conjunto. El Parlamento se ha convertido en una mesa de parte del Poder Ejecutivo y es importante que el Congreso recupere su dignidad y su majestad para así poder representar a cabalidad los intereses populares, ¿no? Por eso nosotros optamos por no ir con un candidato presidencial, sino básicamente como un proyecto parlamentario. Y le decimos a los ciudadanos para la presidencia, voten por cualquiera de los candidatos que tanto proponen, pero si quieren que cumplan con sus promesas, marquen la L de Cambio Radical y escriban el 1 de Alex Curi y el 2 de Barba Caballero. Ahora, hacemos propaganda. Por supuesto, pero para justamente lograr ello, o de alguna forma para mantener alguna suerte de discurso coherente con el electorado, el Partido Aprista lo piensa hacer. ¿No sería conveniente decir, oiga, electorado, por si acaso vamos a apoyar a determinado candidato? ¿Por qué no apoyar a un candidato presidencial? En principio no nos gustan ninguno de los candidatos presidenciales. En segundo lugar, decir que vamos a optar por una determinada candidatura significaría comprometerse con ellos de alguna manera. Y nosotros no vamos al Congreso a negociar privilegios ni ministerios. Vamos a hacer oposición. Nosotros creemos que cuando un parlamentario renuncia a su mandato fiscalizador, a su capacidad de fiscalización, convierte su mandato en vicioso, convierte su mandato en corrupto. Si yo tuviese que definir a la democracia con una sola palabra, diría control. Control de los fondos públicos, control del poder. Sin un control democrático desde el Parlamento, no existe ninguna razón para que un gobierno no emplee su poder político y económico con fines distintos a los intereses de los ciudadanos. Sin un control democrático, cualquiera puede ser Fujimori, cualquiera puede ser Montesinos, ¿no? Es decir, que el APRA mejor debería abstenerse de decir públicamente a quién apoyan. Se lo pregunto porque usted ha sido aprista por muchos años, claro. conoce el partido hoy de gobierno por dentro. ¿Qué impresión le deja el apoyo que eventualmente van a dar a uno de los candidatos? Bueno, yo salí del aprismo hace muchísimo tiempo, más de 25 años, ¿no? Por razones fundamentalmente ideológicas. Yo escribí un libro que se llamó Una propuesta para el siglo XXI, que fue considerado desviacionismo ideológico, ¿no? Y me suspendieron de mis derechos partidarios por 5 años, renuncié y fundé un partido político que es con el que he estado siempre, ¿no? Ahora, con respecto al apoyo del APRA a Pedro Pablo Kuczynski, a mí me parece peligroso para ellos porque se ponen un techo que es el de Pedro Pablo Kuczynski y aparte de ello extraño, ¿no? Porque los compañeros son gente muy inteligente y ellos saben perfectamente que una segunda vuelta entre Pedro Pablo y Humala significaría de todas maneras la derrota de Pedro Pablo Kuczynski, porque iríamos a la dicotomía los ricos contra los pobres, los blancos contra los cholos,
y Kuczynski no tendría ninguna posibilidad. Si ellos creen que Humala es, como dicen, el monstruo y que hay que derrotarlo en la segunda vuelta, deberían optar en todo caso por Keiko, ¿no? Porque Keiko sí tiene un liderazgo indiscutible en el Perú profundo, en los sectores D y E, y ella sí podría no solo enfrentarlo, sino también ganarle, ¿no? Pero yo no creo que Humala sea el monstruo que la gente dice, ¿eh? Creo, a ver, ahí hay varias cosas que puedo advertir para poder desarrollarlas mejor. Es decir, que los apristas se están poniendo una espada de Damocles, los apristas están haciendo harakiri. Me parece que están haciendo un juego muy peligroso, porque el apoyo a Pedro Pablo lo que busca es que él crezca unos 3 puntos que le faltan para pasar a Keiko y así ir a una segunda vuelta Kuczynski-Humala y no Keiko-Humala, que sería lo más conveniente para los que dicen que Humala... Para usted Toledo está fuera de... No, Toledo y Castañeda son como 2 cadáveres flotando en el río, no tienen nada que hacer ya en esta contienda electoral, ¿no? Más bien, claro, Toledo apuesta un poco a esta estrategia, ¿no? Asegúrate, hermano, porque Kuczynski... No, Toledo ya no tiene nada que hacer. En la teoría de Toledo. Para usted Toledo no ya tiene nada que hacer. Toledo va al 4.º lugar, Castañeda 5.º lugar, y este es un pleito en realidad entre Keiko Fujimori y Kuczynski para ver quién pasa a la segunda vuelta. Humala ya está adelante, Humala va a terminar con 32-33%. Sí, Humala gana. El asunto es quién pasa con Humala y quién podría ganarle a Humala. En el caso que Humala sea lo que dicen los medios de comunicación masiva, un peligro para el Perú. Yo no creo eso. ¿Por qué? Yo no creo eso. A mí en líneas generales Humala me parece en principio un buen tipo, un buen padre de familia, y en líneas generales un hombre correcto. Lo que no me gusta de él son sus ideas, la gente que lo acompaña y ese tufillo chavista que aún le queda. Eso es lo que preocupa justamente, ¿no? El gran reto que él tiene por delante es realmente demostrarle a los peruanos que realmente ha cambiado. Él ahora dice, y todos tenemos derecho a rectificarnos, que piensa como Lula, que quiere hacer un experimento a lo Bachelet, y eso significa que cree en la economía de mercado y que cree en la democracia y en la libertad de prensa, y que no habría ningún peligro para el Perú en ese sentido. Ahora, le creerá la gente porque este es un Humala ya un poco exagerado, ¿no? Ya se viste de blanco, ¿no? Es decir, sale con su rosario, ¿no?, en las manos. Entonces creo que está exagerando. Alguien le ha dicho que la política es espectáculo y que los políticos tienen que ser un poco como actores, ¿no? Pero ya se les está exagerando un poco, ¿no? Ahora, ¿por qué no ser un cuco si justamente usted me está planteando algunos argumentos que, claro, en algunos sectores son exacerbados? ¿Sabes qué pasa, Jaime? ¿Por qué? Porque primero no tendría mayoría en el Congreso y va a pasar con sus ideas, por ejemplo, de un Congreso constituyente, va a ser una especie de cumplimiento para la tribuna. Lo que hizo Alan García con el tema de la pena de muerte, mandó su proyecto al Congreso y el Congreso lo encarpetó y asunto concluido. No hay forma que Humala pueda disolver el Congreso, no hay forma que Humala pueda cerrar los medios de comunicación masiva, no hay forma que las Fuerzas Armadas del Perú, después de la experiencia que han pasado y de los dramas que todavía viven, ¿no?, después de haber respaldado 10 años a Fujimori, que se atrevan a una especie de cuartelazo contra el Perú y por un gobierno, y menos con un hombre con tantas limitaciones como Humala, ¿no? Cualquiera diría, ¿no? O sea, oiga, pero si Chávez lo hizo en Venezuela, ¿por qué Humala no lo puede hacer en el Perú? Porque las condiciones subjetivas y objetivas que vivió Venezuela en ese momento eran otras, ¿no? No tiene nada que ver con lo que el Perú vive, ¿no? Aparte de ello hay un compromiso formal que yo al menos le doy el beneficio de la duda y me niego a descalificar a un hombre, ¿no?, con adjetivos. Yo creo que hay que ser suave con los hombres y muy duro con las ideas. Y si el señor Humala dice que ha cambiado, discutamos sus nuevas propuestas, ¿no? Ahora, él plantea una economía nacional de mercado, lo cual, desarrollado no por Humala, sino por su jefe de plan de gobierno, parece ser que quiere revisar, para empezar, algunos contratos como los TLCs, contratos con algunas transnacionales, que es una mala palabra para ellos, y de algún modo, si algo no les parece ideológicamente correcto, lo cierran. Ahora, yo insisto, ¿no? Humala
y el equipo que lo rodea saben perfectamente que en el mundo solamente hay una economía, la economía de mercado. Podemos mover el timón del Estado 5 grados para la izquierda o 5 grados para la derecha, pero siempre será economía de mercado. Decir economía social de mercado, economía nacionalista de mercado o economía socialista de mercado es lo mismo que decir economía de mercado. Lo que pasa que dicho así en seco, la frase suena muy fuerte, entonces la suavizan con economía nacional o economía social de mercado. Es lo mismo, pero es bueno para ganar votos, ¿no? Ahora, ¿usted cree que el voto de Humala, el voto que ha conseguido ganar Humala en los últimos meses, el último mes, es un voto resentido con el sistema, sí, claro con que el sí. modelo? Claro que ¿En sí. qué ha fallado el modelo? ¿En qué ha fallado este gobierno? Claro que sí. Yo hace más de 40 días, lo dije en primeras planas y en otras partes, que la final iba a ser entre Humala y Keiko. ¿Por qué? Porque en la última semana el 40% de peruanos deciden su voto, y ese 40% de gente que decide a última hora son los menos preparados, ¿no? Los más olvidados y sobre todo los más resentidos. Era imposible que Humala se quedase en 10%, y es absolutamente lógico que Humala pase a ese 30-31%, que es el voto duro que representa el resentimiento y que por lo general vota rojo en el Perú, ¿no? Ahora, que pasen de ese 31 a 51% ya es otra historia. Eso significaría cambios sustantivos en su estructura y en los marcos conceptuales del llamado nacionalismo peruano, ¿no? Y esa va a ser una tarea muy dura y muy difícil para ellos, ¿no? Ahora, ¿usted le ve realmente posibilidades a Humala? Porque yo recurro a su seso, a su expertise. Tiene acumulado una cantidad de votos que no llega a la cuarta parte, más o menos, ¿no? Puede acumular un tanto más, pero si vemos las otras alternativas, de acuerdo a lo que la ley permitió ver hasta el domingo, ¿no? Porque no nos cae la multa, no suma más, es decir, todo ese bloque de candidatos de la centro y centro derecha le ganan a Humala. Pero no es así tan matemáticamente, ¿no? Como los votos pasan de un lado a otro, ¿no? La segunda vuelta es otro partido, se juega con otras reglas, se juega con otros conceptos. Y el electorado puede saltarse. Y así es, y va a depender de quién se equivoque menos y quién plantee mejor las cosas, ¿no? Para usted, Keiko le gana a Humala. Podría Keiko ganarle a Humala, en el caso que se creyese que Humala es un monstruo y que Keiko sería una alternativa contra ese monstruo. Yo no creo eso. Yo creo que Humala no es un peligro para la democracia y no es un peligro para la economía de mercado. Es mi opinión. Yo no creo eso. Y tengo la impresión que en segunda vuelta Humala le ganaría a Keiko. Yo tengo la impresión. Humala le ganaría a Keiko. Creo que Keiko podría ganarle. Con Pedro Pablo sí no hay ninguna posibilidad. Humala gana de todas maneras. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hay posibilidades con PPK? Pedro Pablo, porque es lo que te decía al principio: los ricos contra los pobres, los blancos contra los cholos. Polarización. Mucha polarización, son los dos extremos. En cambio, Keiko tiene mucho liderazgo en el Perú profundo, en los sectores D y E, y evidentemente por su condición de mujer y el equipo que lo rodea podría competir con mayores posibilidades de éxito. Aún así, va a ser muy difícil. La impresión que yo tengo es que Humala va a ganar estas elecciones y que tenemos que prepararnos para un enfrentamiento ideológico muy duro y sobre todo fortificar las instituciones democráticas a fin que los gobernantes mediocres o incapaces puedan hacer el menor daño posible. Humala puede ser muy simpático, pero es un hombre con muchas limitaciones, es un hombre con pocas ideas. Y quedó demostrado en el debate, ¿no? Sí, quedó demostrado en el debate, ¿no? Y no le daría la dignidad que se requiere a la majestad presidencial. Keiko tampoco, pero es una opción menos mala que la de Humala. Si uno lo mira en términos globales, en términos generales. Keiko es algo así como mal menor, esta frasecita. En esa segunda vuelta sí sería algo así como el mal menor en el caso que se considerase que Humala es el mal mayor. Pero creo que aquí hay un sistema económico, político y periodístico que de alguna manera se merecen un castigo también, ¿no? A ver. Se merecen un presidente un poquito más fuerte, ¿no? Yo conozco a muchos empresarios, fíjate, Jaime, que ganan hoy día 5 veces más de lo que ganaban hace 8 años y sin embargo siguen pagando sueldo mínimo vital, ¿no?
Entonces, hay algo de insensibilidad con la gente, con los trabajadores. Hay empresas monopólicas que de una u otra manera abusan de los usuarios, ¿no? Y se necesita un gobierno más, no sé, más agresivo, ¿no? ¿Autoritario? No autoritario, más agresivo con los excesos de la economía de mercado, no intervencionista, ¿no? Y la impresión que yo tengo es que Humala ha llegado mejor con este mensaje a los sectores populares, incluso a las clases medias, ¿no? Así que no va a ser la unanimidad del año 2006. En el 2006 Humala era una bestia, hablaba disparates completos, ¿no? Y entonces evidentemente hubo un cierrapuerta general en Lima y en el norte. La clase periodística, la clase política, los intelectuales, las clases medias se unieron contra este especie de monstruo gigante, torvo, malo, feo que venía, pues, ¿no? Básicamente a acabar con el Perú. Pero este es otro Humala, ¿no? Y por eso te digo, va a ser una contienda bien interesante, muy difícil y bueno, pues vamos a ver. Pero eso querría decir, en base a la hipótesis y hasta el pronóstico que acaba de hacer esta mañana, que Humala gana, que el modelo ha fracasado. ¿O qué ha pasado? El modelo no ha fracasado, el modelo ha tenido mucho éxito. Lo que ha fracasado es básicamente la percepción ciudadana, el trabajo del gobierno con el pueblo. ¿Qué pasa? La política es el arte de las formas. Lo que tú pareces ser, eso eres. Y no hay forma de convencer al pueblo de lo contrario. Alan ha hecho un buen gobierno, pero la impresión que ha dejado en las clases medias, bajas y en el pueblo en general es que él ha gobernado para la derecha. Él ha gobernado para los grupos empresariales. Y eso le ha dejado a Humala todo el espectro social, ¿no? ¿Y quién es responsable? En eso ha fracasado el gobierno, Ajá. y han fracasado los medios de comunicación masiva, y han fracasado los líderes de los partidos políticos en no hacerle entender al pueblo que sin una economía en expansión, que sin un sector privado vigoroso, no hay salida para los pobres en el Perú. Si nosotros queremos trabajo, subsidios, salud, educación de calidad, no hay otro camino más que la economía de mercado. Los países que han optado por la economía de mercado han producido más riqueza, la han distribuido mejor y han elevado los grados de desarrollo de sus respectivos países a un grado impresionante, ¿no? Pero en eso creo que hemos fallado un poco todos, ¿no? En no hacerle entender a la gente los beneficios de una economía de mercado en expansión como la que tenemos en estos momentos, ¿no? Eso trae como consecuencia que Humala esté como está. Así es. Ahora, curioso porque el presidente dijo hace no mucho que estas son las obras que no muestra la prensa. Parecía quejarse un poco de la difusión de sus obras, y es exactamente lo que usted me acaba de decir. Sí, y la prensa de una u otra manera es bastante negativa, porque lamentablemente la mayoría de los periodistas saben, y de los medios, que lo único que vende es el escándalo, la denuncia, ¿no? Y priorizan eso sobre las buenas noticias, ¿no? Y entonces lo que le ha llegado a la opinión pública básicamente es la impresión de un gobierno corrupto, de partidos políticos trasnochados, corrompidos, ¿no? Y la gente se inventa un castigador, ¿no? Un hombre con un látigo en la mano, ¿no? Claro. Y eso ¿quién lo ha cosechado? Humala, pues. Ahora, Humala, pues. si seguimos viendo ese espectro, el gobierno, por lo que se ha podido ver estos años, se ha esmerado yo le digo, a mi correo llegan notas de prensa todos los días, se esperan en mandar notas de prensa, en hacer algunos videos, en fin. El presidente es un comunicador brillante que sale y declara y habla y dice: hemos hecho tal cosa, hemos hecho otra, ya faltamos esto, ya faltamos lo otro, pero ese mensaje es bloqueado. Bloqueado, no llega. Y además de eso, Alan tiene mala suerte, porque cada vez que hace algo interesante, positivo, grande para el país, le aparece por ahí un compañero en tal sitio, en Cofopri, llevándose unos terrenos, robando unas pequeñas cositas, y eso se convierte en la noticia del día y de la semana, ¿no? ¿Alan ha sido un buen presidente? Yo creo que sí, Alan ha sido un buen presidente, ¿no? Ha hecho un esfuerzo heroico de realismo político, y en líneas generales creo que ha estado a la altura de su responsabilidad, y tengo la impresión que se va a ir con un 40-48% de aceptación ciudadana, ¿no? Lo que no me gusta es la estrategia del APRA, esta de respaldar a un candidato de los extremos,
porque cuando los extremos van a una contienda, lo que viene es una polarización y un enfrentamiento muy grande en el país, ¿no? Y eso podría ser malinterpretado por los analistas políticos y por los enemigos de Alan García como un intento del propio Alan García de polarizar la sociedad peruana, crear el caos, para él presentarse después en el 2016 como una alternativa. Esa acusación se viene en los próximos días, ¿no? Interesante porque, claro, siguiendo la estrategia del miedo, ¿no? La de Humala, pues Alan García se podría quedar con los crespos hechos, siguiendo esta teoría del miedo, no la suya, claro, sino que Humala convoca una constituyente y le bloquea el 2016. Claro. Lo que pasa es que no puede convocar una constituyente, porque la propia Constitución prevé los mecanismos para su cambio. Son 2/3 que jamás tendría Humala, o son 61 votos más un referéndum. No es imposible. Claro, él no tiene bancada para hacerlo, ¿no? No hay forma. Ahora, ¿qué papel va a cumplir? Por eso yo digo, es un lobo sin dientes, ¿no? Es un lobo sin dientes. Y justamente iba a qué papel va a cumplir Cambio Radical. Usted, de acuerdo al último sondeo que pudo verse legalmente, ustedes pasaban la valla electoral y lo más probable es que usted esté en el próximo Congreso. Es lo más probable. ¿Cuál va a ser la actuación de Cambio Radical? Sobre todo si estamos vislumbrando escenarios como los que estamos conversando. Va a ser un Congreso muy fragmentado. Yo diría que va a ser el Congreso más fragmentado de la historia del Perú, ¿no? Y van a venir momentos muy difíciles porque Humala lleva una bancada muy complicada, una bancada ideologizada políticamente, ¿no? Que van a intentar arrinconarlo al propio Humala, si en el caso fuese elegido presidente, y tratar de llevar al país por causas que no son precisamente los que nosotros creemos que es lo que nos conviene como nación. Así que va a ser un Congreso mucho más interesante que este, con grandes debates, ¿no? Pero si hay consistencia en las fuerzas democráticas, en los partidos de oposición, yo creo que no hay ningún problema para el país. Nosotros, por supuesto, nos hemos comprometido con la población a ir a luchar para que el voto sea libre y voluntario, para que los parlamentarios ineptos o incapaces puedan ser revocados por el pueblo. Y por supuesto acabar de una vez por todas con el privilegio de la inmunidad parlamentaria, que lamentablemente se ha convertido en una especie de corruptela para proteger inmoralidades, ¿no? Si hiciésemos solo estos cambios, yo creo que podríamos cambiarle el rostro al Congreso y devolverle su dignidad y su majestad, ¿no? Eso pasa por reformas constitucionales. Sí, por una nueva generación de reformas legales y constitucionales, ¿no? Humala, de llegar al gobierno, lo que quiere hacer son varias reformas constitucionales y de hecho cambiar hasta la propia Constitución, regresar a la Constitución del 79 con algunas modificaciones. Pero ese es un saludo a la bandera, porque ellos saben que eso no se puede hacer, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer? Porque es imposible cambiar la Constitución como la plantea Humala, no se puede, salvo que cierre el Congreso, y eso en el Perú es imposible. Ya tuvimos 5 de abril. No, eso es imposible. Ya pasamos nosotros por esa experiencia. ¿No es exceso de confianza? No me parece. Ahora, de las reformas que Humala plantee, cambiar la economía. Hay reforma constitucional y se necesitan los votos de los congresistas. Usted como congresista, ¿qué vota? Nosotros creo que hay que actuar como las democracias desarrolladas. Deben formarse mayorías o minorías por temas, ¿no? Si se presenta un tema que implica una reforma de la educación, se formará una mayoría y una minoría para ese tema. Lo que yo siempre he criticado a las mayorías parlamentarias es que van a defender a capa y espada todo lo que diga o todo lo que haga el presidente de la República, ¿no? Y eso es malo para el país. El Congreso tiene que mantener su capacidad de fiscalización. El Congreso, es un equilibrio para la democracia. Es un equilibrio, ¿no?, de poderes en el Perú que es fundamental, ¿no? Lo más importante de la política es el control del controlador. Por haber olvidado esta verdad, los rusos despertaron una noche al lado de Stalin, los cubanos al lado de Fidel Castro y los venezolanos al lado de Chávez, ¿no? Por eso es tan importante que el Parlamento nunca abdique de su función fiscalizadora y cortarle atribuciones al Poder Ejecutivo en lo que se refiere a los decretos de urgencia y decretos legislativos. O facultades, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasa? El Poder Ejecutivo le ha usurpado al Parlamento su capacidad
legislativa. Si uno suma los decretos de urgencia con los decretos legislativos, son en conjunto muchísimos más que todas las leyes del Parlamento juntas, ¿no? Y eso tiene que concluir, por supuesto, porque de otra manera no hay equilibrio de poderes en el Perú. El Parlamento tiene que estar en capacidad de decirle, no, señor presidente, váyase usted al diablo, señor presidente. Y eso no tenemos pues en este Congreso, ¿no? Ahora, es interesante mirar, claro, alianzas por temas, suena muy maduro, pero también van a necesitar coexistir en el hemiciclo con bancadas que de alguna manera tengan alguna cierta cercanía ideológica. ¿Existen del espectro político actual? Yo no creo en eso. Yo creo que hay que tender puentes, ¿no?, con la gente razonable del Congreso y fijarse metas de acción conjunta. Por ejemplo, en el tema del voto libre y voluntario, hay consenso, yo veo, en todas las fuerzas políticas para que esto se haga realidad. En el tema de la inmunidad parlamentaria, la mayoría de la gente que está postulando están de acuerdo con esta reforma constitucional. O sea, va a haber consenso en muchos temas, ¿no? Y va a haber discrepancias en otros, evidentemente, ¿no? Pero lo fundamental va a ser la madurez, ¿no?, de los futuros representantes y la combinación que va a haber de gente nueva y de gente con mucha experiencia política que van a ser fundamentales para encaminar al próximo Congreso, ¿no? Doctor Barba, gracias por venir. No, al contrario, Jaime, un gusto y un placer. José Barba Caballero, candidato al Congreso por Cambio Radical. He tratado de ser, lo más auténtico y lo más veraz posible en respeto a la gente que nos escucha, ¿no? Eso es justamente lo que valoramos de usted, la verdad. Gracias, Jaime. Justamente decía, José Barba Caballero, candidato al Congreso por Cambio Radical, analizando con la franqueza y la lucidez que él tiene este último tramo de la campaña y además lo que va a hacer este Congreso atomizado inexorablemente, ¿no? Tienen que coexistir y hay que buscar alianzas y hay que buscar acuerdos y tiene que existir una madurez política. Ese es, en resumen, el mensaje de esta conversación y de lo que pensamos. 7:38, venimos.